tenía esa ilusión desde, iba a decir desde jovencito, pero casi me atrevo a decir desde pequeñito. Y de hecho, alguno de los relatos de Historias Increíbles se fraguó hace 40 años, que se dice pronto. O sea, empecé a escribir este libro hace 40 años. Me ha costado un poco decidirme a publicarlo, pero ¿dónde nace? Pues la respuesta es en mí, en el niño que fui. Aunque lo hemos explicado un poquito, pero vamos a marcarlo. ¿Por qué ese salto a la ficción? Pues porque también ese salto lo he dado yo en mi vida personal. O sea, el salto creativo va de la mano del salto personal. Hace poco en una entrevista que me hicieron, además te la pasé, ¿no? ¿Te acuerdas? Em, Efectivamente, la persona que me entrevistaba conocía esa trayectoria previa de haber escrito otro tipo de libros y la pregunta es algo así como, ¿cuál diría que es su evolución como escritor? Y yo le contesto con una sola frase, le digo, pues mira, de persona seria a friki. Entonces, mi evolución como escritor se parece mucho a mi evolución como persona, pero en el fondo uno tampoco cambia tanto, ¿no? O sea, yo creo que es darle un poco más rienda suelta o potenciar una faceta de ti que ya existía. De hecho, ya he dicho antes que los relatos ya existían, algunos de estos relatos ya existían, con lo cual tampoco es que haya hecho una transformación total, simplemente creo que le he dado rienda suelta a una faceta de mí, que es la faceta fantástica, la faceta, pues quizá quien me conozca menos le puede chocar Claro, yo más, ahí ¿no? tengo un poco de ventaja. Bueno, los que te conocemos tenemos un poco de ventaja, pero entras enseguida. O sea, yo creo que con el primer relato ya te acercas mucho al lector. Dentro de la fantasía, dentro de la poesía, dentro de la filosofía, llega un mensaje. Es que no quiero contar mucho, porque quiero que seas. Pero el que lo lee por No, primera no, vez es que es mucha información y mucha no, información maravillosa, está además. Entonces claro. quieres quedarte con todos los datos y quieres entender toda la historia que de por sí, al ser para mí poesía y filosofía, claro, es como no tengo tanto capacidad para pensar todo. O sea, me apetece regodearme en una siguiente lectura con los datos más frescos. Sí, yo lo entiendo. El libro la primera vez te quedas con el 60%, está hecho con esa idea. De hecho, bueno, lo pone aquí en la contraportada, ¿no? Hay libros que se agotan en una lectura. Este no es uno de ellos. Mira. O sea, yo ya lo aviso. Entonces, bueno, sí, fue divertido de escribir y aspiro a que sea divertido de leer. Mucho, Atando cabos, o sea, mucho. el lector disfrutará encontrando las referencias cruzadas. Mucho. Sí, porque además tocas al niño interior todo. O sea, es tan visual. Bueno, siga. Bueno, siga. Bueno, es un libro que también contiene mucho humor, mucha sorpresa. Es un libro con ironía, giros inesperados, ya lo hemos comentado. ¿Qué papel juega la sorpresa en tu forma de contar las historias? Pues un papel importante, porque a mí me gusta que me sorprendan. Entonces intento, sin que sea forzado, porque a veces cuando hay tantas sorpresas, uno dice, venga, que pase algo lógico también, pero casi todas las historias tienen su giro y algunas tienen dos giros o tres giros. Es que El último capítulo, que es el que convergen los 11 anteriores, pues eso, convergen. Ahí tiene sentido. Si hay algo que todavía no tenga sentido, porque se lo puedes encontrar en el capítulo 10, se lo puedes encontrar antes sí, en el 8, pero si hay algo que queda pendiente, alguna asignatura de estas de septiembre, se acaba de entender en el 12, ¿no? O sí. en la segunda lectura del 12, no lo sé. Entonces, sí, en ese sentido, tiene... intento cerrar el El círculo. círculo. Vale, De hecho, es un realidad, círculo. O sea, sí, fíjate, exacto. es O un sea, círculo. la esfera del reloj. Y los dibujos son. Bueno, no nos vamos Tengamos la edad que tengamos, todos hemos sido niños y a todos nos han gustado pues los libros o las películas.
aquellas historias, ¿no?, maravillosas de cuando la niñez de una generación que más o menos estamos aquí representados. Como he dicho antes, alguno de los relatos empezó a escribir en los 80. Casi que voy a decir alguno en los 70, lo cual me deja en mal lugar, porque parece que uno sea muy mayor. O en buen lugar si me conservo bien. Pero hay relatos que, aunque están escritos con la madurez de un escritor cincuentón, realmente el fondo, ¿no?, el espíritu es un espíritu, pues eso, de los 80, de niño, de videojuego incluso, y eso sí he querido... De héroes. De héroes, de monstruos, bueno, pero intentando llevarlo a una coherencia, ¿no?, para que tampoco sea un desfile de personajes sin sentido. Pero bueno, sí, hay muchos guiños al niño interior. Al niño interior. Bueno, esta pregunta va muy relacionada a lo que acabas de decir. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este es el momento de publicar historias increíbles? Porque ahora es el momento, yo creo que de casi todo. De publicar el libro y de tomarte una cerveza con los amigos y de cualquier cosa. Bien. Ahora, la palabra futuro yo la he redefinido completamente. Iba a decir la he eliminado, no la elimino porque también quiero pensar que hay un futuro, pero desde el punto de vista del leitmotiv de mi vida, o como he dicho antes, ¿por qué publicar ahora? Pues porque a lo mejor no puedo publicarlo, a lo mejor sí, pero quizá no. Entonces, la palabra ahora y la palabra presente... Se te ha hecho importante, se te ha hecho presente. La tengo muy presente. ¿Qué temas tratas en el trasfondo de la obra? Bueno, pues algunos de los temas ya los hemos comentado, ¿no? La naturaleza humana. El libro, claro, infantiliza algunos temas que con esa segunda lectura o con esa segunda pensada, porque a veces no es tanto de volver a leer como de darle 3 vueltas en la cabeza, no todo es tan evidente. A veces salen seres súper grandes, sí, pero el tamaño, ¿qué es el tamaño, no? Como decía antes, a veces nos podemos sentir pequeños. Yo mido 1,87, pues a lo mejor a veces me he sentido muy pequeño. El otro gran tema realmente es el tiempo. Yo diría que el espacio y el tiempo, o sea, en una palabra, la relatividad. Sí, la relatividad. Entonces, el libro tiene un trasfondo simbólico entre lo tangible o lo real y lo intangible o espiritual que puede ser tratado como algo físico en el libro, pero en esa segunda lectura o en esa segunda pensada, pues lo puede relacionar con otro tipo de cuestiones, ¿no? Totalmente. Con cómo nos sentimos, etcétera. Por eso digo que para mí es un libro con mucha poesía visual y toca la filosofía. Es un libro que dices que no va a ser importante, pero yo, o sea, te juro que sería un libro para educación, para los chavales, porque toca muchos temas. ¿Cuál ha sido el mayor reto a la hora de llevar este trabajo a cabo? Pues es un libro dificilísimo de escribir. Divertido, pero dificilísimo. Porque, o sea, mucho más difícil que los libros que has mencionado al principio, ¿no? Técnicos. Porque, claro, escribir 12 relatos, es mucho más difícil escribir 12 relatos cortos que un relato largo. Sobre todo si lo que buscabas es que estuvieran de alguna manera interconectados y al mismo tiempo que funcionaran como historias independientes. Quiero decir, no es lo mismo un libro de 12 capítulos que un recopilatorio de 12 relatos. No tiene nada que ver. Sobre todo cuando los 12 relatos, como digo, están interconectados. Porque si aún fueran independientes, pues bueno, lees el primero, lees el segundo, pero ha sido muy complicado y un ejercicio casi no tanto literario como memorístico, tener en cuenta en la cabeza, porque hay cosas que no puede hacer la inteligencia artificial, lo tiene que hacer la inteligencia humana. Entonces, imagínate que estás escribiendo el relato 11 con referencias al 3,
Como una ficha policial en la pared. Y al 7, y tienes que tener en cuenta detalles. Luego, evidentemente, si alguna cosa se te pasa o es imprecisa, hay oportunidad de revisarlo y de corregirlo. Pero es un libro que escribir cada una de las historias me obligaba a tener presente también cada una de las otras. Entonces, sí, para explotarte la cabeza. Pero ha sido divertido y creo o quiero pensar que, como decía antes, encontrar, porque el libro puede tomarse también como un juego, ¿no? A ver si lo encuentro, a ver si relaciono esto con lo otro. Puede ser también interesante, Sí. pero bueno, ha sido muy complicado de escribir, la verdad. Vamos a leer algo del Cíclope. Vale. Bueno, la leyenda de la maldición del Cíclope es, a ver si lo encuentro, ahora creo que es la 6. Aquí lo tenemos. Pues vamos a leer el principio porque si leo el final, mal asunto. Bueno, otra cosa que quiero mencionar, las ilustraciones del libro las ha hecho él, son maravillosas. Mira, el Cíclope, no sé si lo veis Maravillosas. a esta distancia. A ver, algunas son un póster, o sea, algunas son un póster. Bueno, sí, también dibujaba de pequeñito, pero no sé, me dediqué luego a otras cosas. Entonces, ¿quieres que lea algo del Cíclope? Por favor. Venga, vamos a leer algo del Cíclope. Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler de método, Vale. no de fondo, sino de forma. Cada una de las 12 historias, es que estoy en la 6, me ha salido el número 6, Sí. Como al final esta esfera también podría ser un reloj, entonces empieza con la hora. O sea, es decir, esta es la historia número 6, entonces Correspondería al 6. empieza, son las 6. Parece una tontería, pero bueno, es un detalle de forma, ¿no? Más que de fondo. Entonces, voy a leer 2 párrafos de la historia número 6, la leyenda de la maldición del Cíclope. Son las 6. Télemo está pescando su desayuno. Atrapa las pocas... Bueno, voy a quitarme las gafas porque me estoy dando cuenta que no veo nada. Télemo está pescando su desayuno. Atrapa a los peces con sus enormes pero veloces manos. Se comporta como el eslabón más fuerte de la naturaleza porque quizá lo es. 1. La maldición. Los cíclopes eran grandes y fuertes, sí. Eso lo sabe cualquiera. Lo que casi nadie decía, porque es el tipo de dato que arruina una leyenda, es que también eran exactos. Nacían con el conocimiento del momento exacto de su muerte grabado en algún lugar de su mente, como una flecha desagradable pero cierta, escrita con fuego. Ya. Un aperitivo. Como decía... Un buen